Y seguimos con frío en la ciudad de Quito. Damos la bienvenida al Noticiero Nacional del Comercio TV en su edición de la mañana. Sofía Vitivilla ya nos acompaña. Buenos días, Sofía. Roberto, amigos, que tengan un gran día. A ponerle energía pese a las circunstancias, a tomarse un buen café y que todas sus actividades sean provechosas. Recuerde que hay pico y placa el día de hoy, así que ya está vigente desde las 6 de la mañana. No le vaya a agarrar a algún ciudadano, agente de tránsito, usted pescando lo que no debe. Vamos con el comercio. Ha llegado a nuestra mesa de trabajo el comercio en su edición impresa en el país y está circulando títulos importantísimos. El Metro de Quito no necesitará subsidios del gobierno central. Guayaquil y Santo Domingo procuran tener más oxígeno. La virtualidad se prioriza. Esto por la pandemia, ¿no? Estos son los títulos más importantes. En su interior también hay información variada que tiene el comercio en su edición impresa, que está ya en todo el país. Lo puede pedir en su tienda del barrio o a su voceador de confianza. Continuemos entonces con el desarrollo informativo. La Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado fueron las primeras entidades en pronunciarse con su apoyo al presidente Guillermo Lasso. Esto tras el anuncio de una posible consulta popular que se realizaría conjuntamente con las elecciones seccionales de autoridades. Al parecer, el presidente de la República, Guillermo Lasso, no estaría arando en el mar con su propuesta de posible consulta popular en lo laboral y sector justicia. Las voces de respaldo no tardaron en llegar, desde el propio Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo estaría de acuerdo con una consulta popular para una reforma constitucional de la estructura del sistema de justicia ecuatoriano. Saquicela advierte que dependiendo del contenido de la reforma que se aspira para consulta, lo primero que se debe hacer es debatir, posiblemente para no cometer errores anteriores. Yo soy de quienes considero que la Constitución del 2008 en materia del sistema de justicia no nos permite, es algo que nosotros arrastramos, no nos permite, pese a los múltiples esfuerzos que hemos hecho, a mejorar como quisiéramos al sistema de justicia. Pero Saquicela no fue el único en apoyar al jefe de Estado, Diana Salazar, fiscal general del Estado. Lo hizo mediante un comunicado donde manifiesta: desde la Fiscalía vemos con buenos ojos el planteamiento del presidente Lasso, dado que en el ámbito judicial existen algunos temas importantes pendientes, como por ejemplo el de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, tomando en consideración que desde esta institución no se puede designar, evaluar ni sancionar a agentes fiscales ni fiscales provinciales. Solo a través de ese mecanismo se podrá conseguir una verdadera depuración del personal institucional, informó Héctor Romero. Más de 300 casos de amnistía para dirigentes se tramitan en la Asamblea Nacional. La comisión que sigue este proceso está conformada en su mayoría por legisladores de Pachacútec y el correísmo, quienes buscan salvar a sus coidearios. En la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional se procesan más de 350 pedidos de indultos y amnistías para dirigentes gremiales, políticos y civiles. Pachacútec solicita a dicha comisión que se use este mecanismo para impedir que dichas personas afronten acciones legales o penales. No más persecución, no más enjuiciados por defender los derechos de todos y de todas. Algunos de estos dirigentes se vieron involucrados en las protestas de octubre de 2019, como Leonidas Issa, quien enfrenta cargos por sabotaje y terrorismo. A esta lista se suma la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el parlamentario andino Virgilio Hernández. Estamos procesando como todos los demás casos que se han solicitado. A criterio del asambleísta Virgilio Saquicela, esta situación deberá analizarse caso por caso. A pesar de haberse presentado un grupo, habría que hacer un análisis pormenorizado o personal, porque puede ser que uno haya intervenido de una manera y otra persona de otra manera. Entonces no podemos hacerlo de manera global. Saquicela considera que incluso se deberán revisar los expedientes legales de cada uno. La quema de la Contraloría en Quito en octubre de 2019. Habría que ver cómo están los expedientes legales respecto de ese caso. Si que alguien ha sido ya o está en un análisis en el cual ha sido conceptuado como autor, cómplice o encubridor de ese hecho delictual, ya no estaría dentro de un delito político. Pero a más de las protestas de octubre, Pachacútec insiste en que hay dirigentes que desde hace 6 años han sido señalados por defender la naturaleza, aplicar la justicia indígena, entre otras situaciones. El único delito que han cometido
es salir desde las montañas, desde los páramos, de allá de las profundidades de la selva, a defender los derechos de las y de los ciudadanos. El informe de la comisión deberá estar listo hasta el 11 de febrero, informó Valeria Navarro. Y según la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, las funciones del organismo se encuentran paralizadas debido al rechazo de los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán, Francisco Bravo, Hernán Ulloa, quienes no están de acuerdo con el plan anual de contratación y el presupuesto para el 2022. 4 consejeros no aprobaron el presupuesto anual del año 2022 ni el plan anual de contrataciones, lo que impide pagar sueldos y hacer las contrataciones que se venían desarrollando para todo el ejercicio de nuestras funciones. Esto evidencia un plan de boicot y de obstaculización de nuestras actividades y sobre todo de las designaciones de autoridades, en especial del Contralor General del Estado. La Comisión de Justicia aprobó el informe de mayoría de la ley del aborto en casos de violación, el mismo que deberá debatirse por segunda y última vez en el Pleno. Sin embargo, asambleístas que no están de acuerdo proponen un informe que modifique los plazos para la interrupción del aborto. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe de mayoría sobre la ley del aborto en casos de violación. El punto que genera mayor debate son los plazos establecidos para la interrupción del embarazo. Para las niñas y adolescentes menores de 18 años, el límite de interrupción del embarazo podrá ser hasta las 22 semanas de gestación. Para las personas mayores de edad, el límite será hasta las 20 semanas de gestación. Lo que nosotros buscamos en plazos amplios es que se pueda dar la oportunidad de que puedan tener el derecho a elegir. No que lo van a hacer en la última semana, no, lo que se busca es que lo puedan realizar en el primer trimestre, que es lo más óptimo y sobre todo para que en las condiciones en las que están viviendo, en que lamentablemente en las niñas, adolescentes o mujeres que viven pobreza, extrema pobreza o condiciones totalmente de vulnerabilidad, tengan la oportunidad de saber que tienen el derecho a elegir. Pero no todos los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo, por lo que 3 asambleístas han elaborado un informe de minoría en el que se establece lo siguiente. Estamos planteando otra temporalidad de 12 semanas, eso es 3 meses, para menores de 18 años y 6 semanas, eso es 1 mes y medio, para mujeres mayores de 18 años. ¿Por qué? Hemos escuchado primero a expertos que nos hablan que un feto, el nacituro, a partir de las 12 semanas siente dolor. La decisión de cómo regular el aborto en casos de violación quedará en manos del Pleno de la Asamblea Nacional. A pesar de las diferencias, los legisladores consideran que un veto total no sería una solución. Un veto total no sería conveniente, quedaría en firme lo que ha planteado la Corte Constitucional y en ese momento estaríamos diciendo que se permiten el aborto por violación hasta las 9 meses inclusive. Y por lo tanto, va a tener que regirse como se ha regido desde 1983, cuando fue despenalizado el aborto por violación en mujeres con discapacidad mental, y que se ha regido con base a un protocolo y una guía del Ministerio de Salud Pública. Se espera que la presidenta de la Asamblea Nacional dicte hora y fecha para el segundo y definitivo debate sobre la ley del aborto en casos de violación, informó Valeria Navarro. 7:03 en la mañana, 6:03 allá en Galápagos. Ex empleados de Correos del Ecuador demandan una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, a quien le solicitan entreguen a análisis sus liquidaciones y su posible reinserción a la hoy empresa pública de servicios postales. De forma pacífica se apostaron en los exteriores del Palacio de Gobierno para elevar su voz de protesta. Entre ellos encontramos a Marco Tulmo, quien a pesar de las dificultades que tiene para movilizarse en su silla de ruedas, quiso estar presente para apoyar a sus ex compañeros de trabajo y hoy compañeros de lucha. Fuimos engañados porque a las personas con discapacidad nos dijeron que nos iban a reintegrar a otra empresa pública, sí, pero de un momento a otro nos liquidaron, nos dieron las notificaciones y fuera. Ellos trabajaban en Correos del Ecuador hasta el 2020. Recuerdan que en esa fecha fueron despedidos de forma intempestiva, con una liquidación mucho menor a la que les correspondería.
Se ha creado una nueva empresa de servicios postales desde febrero del año anterior. Queremos nosotros ser partícipes de esa nueva empresa. Lamentablemente, según nos indican, no quieren saber nada de los trabajadores. Y nuestro único delito fue trabajar, partirnos la espalda por una institución. Durante, en mi caso, 11 años. Hay compañeros que han trabajado 15, 20, 25 años. En Carondelet fueron recibidos por asesores del presidente Guillermo Lasso. Al jefe de Estado quieren llegar para personalmente exponerle la difícil situación que estarían atravesando. Vulneraron nuestros derechos, vulneraron derechos a la salud, vulneraron los derechos a un sueldo, vulneraron los derechos a un trabajo digno. Como empresa pública que sigue siendo, estamos reclamando que nos reintegren a nuestros cargos. La asociación tiene más de 300 personas en sus filas. A nivel nacional. A nivel nacional. Y las personas desvinculadas fueron más de 900. Es decir, somos 900 familias que estamos en esta penosa situación, esperando que nos escuchen, esperando que nos den audiencia. La fecha de la posible reunión les comunicarán en los próximos días, informó Héctor Romero. Recuerde que la restricción de circulación vehicular inició a las 6 de la mañana y concluirá a las 9 horas con 30 minutos, esto en la mañana, y en la tarde de 16 a 21 horas. Los números de placa que hoy no pueden circular son los terminados en 3 y 4. Y al retornar, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado fueron las primeras entidades en pronunciarse con su apoyo al presidente Guillermo Lasso tras el anuncio de una posible consulta popular. Esto y más, ya le contamos. Una pausa, nos separamos y venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El COE Cantonal de Guayaquil resolvió mantener por 30 días las clases presenciales suspendidas. Conozca qué otras medidas se tomaron ante el acelerado número de contagios por COVID-19. Las cifras son alarmantes en Guayaquil. De 901 casos por día en la última semana, pasamos a 1.547 contagiados por COVID-19 diariamente. Y así también subió el número de fallecidos. Hace 4 días yo les dije que estaban muriendo en Guayaquil 11 personas por día, hace 4 días. En este momento están muriendo 14 personas por día. Las camas UCI en Guayaquil tienen el 97% de ocupación. De las 238 camas, 231 están siendo utilizadas y por eso se ratifica la suspensión de clases presenciales en la ciudad. No va a haber clases 30 días, no una semana, como dijeron ayer la ministra del área. 30 días, por una razón fundamental. Nuestros niños no están en su totalidad vacunados y los maestros están infectados en su gran medida. Primera dosis está un poquito más allá del 60% y segunda dosis el 40% de acuerdo a la información. Pero también tenemos que tener en cuenta que los niños son contagiados ¿por quién? Por los adultos. Establecimiento educativo que no cumpla con la disposición será sancionado. Desde la tasa de habilitación hasta las multas y hasta clausuras. Y al estar entre los 193 cantones del país en semáforo rojo, es decir, de alto riesgo, el COE cantonal anunció otras medidas. Ratificar las condiciones de aforo correspondiente a nivel de alerta 3, es decir, 30% de aforo en lugares de actividades esenciales y no esenciales. No se autorizarán eventos masivos. Además, se anunciará oportunamente una restricción vehicular durante la noche. Necesitamos disminuir la movilidad de las personas, especialmente en temas no esenciales. Un tema que nos preocupa es la movilización de los ciudadanos a las playas y balnearios. Se va a solicitar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que realice el control adecuado, control aleatorio o por placas y poder bajar esta movilidad a niveles mucho más seguros. Con respecto al sistema de transporte masivo Metrovía. Si nosotros restringiéramos el uso de la Metrovía en las horas pico, tendrías filas gigantescas en los paraderos de gente con y sin vacunas, contagiada y no contagiada, con lo cual el problema sería muchísimo mayor. Por eso optamos por pedir carnet.
informó Roselena Vasconés. Y en Quito, el Hospital Pablo Arturo Suárez supera el 90% de ocupación en el área de hospitalización y cuidados intensivos, mientras que los hospitales de Calderón, Enrique Garcés aperturaron sus áreas COVID-19 para dar soporte y cobertura con la demanda en la red pública. Lorena Suárez acababa de llegar a su casa a recuperarse luego de una cirugía. A los pocos días tuvo que regresar al Hospital Pablo Arturo Suárez, esta vez por coronavirus. Mi esposo no se dio cuenta que ha estado ya con COVID y ahí me contagié y tuve que volver al hospital. 4 días con fiebre fuertísima y después empecé a escupir sangre porque estoy con neumonía. Síntomas fuertes. Pese a ello, agradece contar con las 2 vacunas. Está segura que, caso contrario, otra sería su historia. Porque si no hubiera sido mortal para mí. Marcos Salinas no sabe cómo se contagió. De pronto empezó a sentir síntomas que lo llevaron a requerir oxígeno. La respiración me faltaba y doy gracias a Dios que estaba vacunado porque realmente me ha cogido, pero pienso que no tan fuerte como me debería haber cogido. En cambio, Jorge Ocaña está internado no precisamente porque está contagiado de COVID, sino porque fue operado de una apendicitis. Antes de su cirugía le practicaron una prueba que dio positiva. Sorprendido, dice que no lo sospechaba. No me ha dado síntomas de nada y pienso que es por las vacunas que no nos protege de esa manera. Sus cuadros son alentadores, su recuperación va por muy buen camino, pero no todos corren con la misma suerte, dice Dani Chávez, director asistencial del hospital. El 70% de los pacientes hospitalizados vemos que tienen esquemas incompletos o no tienen ninguna vacuna. Resalta que además la inmunización ha ayudado a mantener los índices de mortalidad bajos. Aquí, por ejemplo, están en un 5% de decesos por el virus. Esta cifra se mantiene, no así los contagios que han crecido, lo que los ha llevado a superar el 90% de su capacidad en hospitalización y unidad de cuidados intensivos. Tenemos 54 pacientes hospitalizados en el área de hospitalización, donde se encuentran pacientes moderados e intermedios. En el área de cuidados críticos nos encontramos a un 93 y pico, casi 94%, donde tenemos 30 pacientes al momento con una capacidad de 32 camas. Ya no les queda espacio para expandirse. El plan ahora es que otros hospitales de la red pública abran espacios COVID. El Hospital Docente de Calderón y el Hospital Enrique Garcés, que desde la semana anterior ya se encuentran activando unidades tanto en hospitalización como en cuidado crítico. Al día al Pablo Arturo Suárez llegan entre 70 y 80 pacientes con síntomas, de los cuales 10 requieren ser hospitalizados y entre 1 y 2 unidad de cuidados intensivos. En Quito informó Adriana Rojas. 5 de los 10 niños que se encuentran en UCI pediátrica por COVID-19 a escala nacional permanecen en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. 3 están intubados pero con expectativa de recuperación. El epidemiólogo Boris Caballero informó que los principales síntomas que deben alertar a los padres son fiebre, dolor abdominal y diarrea. Omicron contraataca y parecería ensañarse con los más pequeños. En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante está el 50% de pacientes en UCI pediátrica a nivel nacional. Están los pacientes más críticos, que son de 7 cupos, ¿sí? Se encuentran hospitalizados 5 pacientes, hasta un corte al día de hoy. Y en el área de hospitalización se encuentran 9 pacientes. De los que permanecen en cuidados intensivos, 3 intubados. Niños de 7, 2 y 1 año, que solo tenían una fuente de contagio. Sus papitos o familiares, hermanos, o los que conviven con ellos en casa, normalmente en el ámbito familiar se vive el día a día sin mascarilla, ¿sí? Entonces ellos son los más expuestos, ya que no carecen obviamente de la barrera que es la mascarilla y de la otra barrera que es la inmunización. Pacientes de 5 a 14 años vacunados presentan cuadros más estables, pero desde el hospital infantil alertan a los padres. Primeros síntomas que puede haber: fiebre, dolor abdominal, diarrea, acudir de inmediato al centro de salud y el médico le hará toda una anamnesis necesaria, la revisión. Según el Ministerio de Salud, el 53.9% de niños y el 71% de adolescentes están vacunados. ¿Los 3 que están intubados tienen probabilidades de salir, doctor? Han tenido una evolución favorable hasta ahora, igual eso se va monitoreando cada hora. El gobierno estima ampliar la vacunación infantil en febrero con los mayores de 3 años, antes de Carnaval.
Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Hospitales de Machala colapsados por contagios COVID. La ciudad registra un considerable aumento de casos de la variante Omicron en las 2 primeras semanas de este mes de enero. En la provincia del Oro, 13 cantones están en semáforo rojo. Le contamos. 13 cantones de El Oro están en semáforo en rojo, así lo mencionó Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Entre ellos, Machala, que en las 2 semanas de enero registra 5.171 casos de la COVID-19 y 1.019 de la variante Omicron. Así lo indicó Priscila Hurtado, directora de Salud. Esos son los casos que estamos reportando con respecto a los casos nuevos que tenemos con respecto a las pruebas de PCR y pruebas de antígenos del distrito. Estos datos van a ir variando. Cifras que en algunos casos los pacientes han tenido que ser hospitalizados en diferentes áreas de los hospitales Teófilo Dávila y del Instituto de Seguridad Social, haciendo que estos a la fecha estén colapsados. Nosotros en el Hospital General Machala, en el bloque 1, tenemos una capacidad de 12 camas al momento, están 11 ocupadas. En el bloque 2, que tiene una capacidad de 20 pacientes, al momento se encuentra el 100% ocupado. En la unidad de cuidados intensivos tenemos 10 camas destinadas para pacientes con COVID-19, de los cuales el 100% está ocupada. Por ello, la gobernación, a través de la Intendencia, ejecutó operativos de control con las fuerzas del orden, desde el viernes 14 al domingo 16, donde hubo resultados. Se realizaron 343 operativos, fueron 305 establecimientos intervenidos, en el cual se hicieron 5 clausuras, 4 en la ciudad de Machala, 1 en Puerto Bolívar. También hubieron 2 personas detenidas, una en Machala, otra en Piñas. Aunque no se entiende por qué no se clausuró este local de recreación familiar donde hubo un evento artístico prohibido que congregó una gran cantidad de personas sin las debidas normas de seguridad. Asimismo, el relajamiento en la población continúa, como se evidenció la mañana de este lunes en estas largas filas de ciudadanos en las afueras de instituciones financieras. Las cifras de contagios pueden aumentar en los siguientes días, así lo indicó la funcionaria del Ministerio de Salud. Informó Richard Ceballos. Tulcán registra un importante aumento de casos COVID-19. El presidente del COE cantonal ha determinado que no hay la suficiente coordinación con las autoridades locales antes de tomar decisiones trascendentales como la reapertura del puente de Rumichaca. Tulcán es uno de los cantones que es parte del semáforo en rojo en el Ecuador por el aumento de casos COVID-19. Los casos de aislamiento superan los 300, de los cuales diariamente se puede determinar que un gran número se suma a los positivos. Al momento, la unidad de cuidados intensivos está al 100%. No todas las camas diagnosticadas con el virus. Se presume de la variante en territorio y se esperan resultados. Pues en situación epidemiológica estamos bastante saturados, por decir la palabra que está. Primer nivel en este momento tiene los 357 personas aisladas que están y los 107 personas positivas que están en control, ya sea por llamadas, por control de los días y con visitas que también se están realizando. El presidente del COE cantonal advirtió que se deben manejar con mayor coordinación las acciones que se tomen por parte de las autoridades nacionales para evitar este tipo de resultados. Que no existe esta discrecionalidad. Yo les decía, nos abrieron la frontera, nunca nos preguntaron al COE cantonal qué pensábamos, qué sentíamos, ni cómo nosotros creíamos pertinente esta medida. La tomaron por encima del COE cantonal. Ahora sí, alcalde, hágase cargo. La opción del teletrabajo emitida por el COE nacional, el municipio de Tulcán está laborando al 100% de operatividad debido a que los departamentos no pueden atender en línea a los usuarios. El municipal tiene que entender que su trabajo es con la gente, con la ciudadanía. No podemos hacer teletrabajo para recolección de basura, para obra pública. Todo eso necesita presencialidad. Tulcán mantiene el 92% de la vacunación poblacional con las 2 dosis. Sin embargo, se ha logrado aperturar un nuevo punto en donde la ciudadanía deberá acudir para lograr inmunizarse sin dificultad, evitando aglomeraciones. La captación es para la población en general, indicando de que se va a vacunar primeras, segundas y dosis de refuerzos a la población en general. La gente debe tomar conciencia y vacunarse y también tomar todas las normas de bioseguridad para evitar la continuidad del contagio.
En cuanto a la virtualidad, en el distrito se ha logrado inmunizar al 90% de los docentes para que puedan garantizar la estabilidad en salud a los estudiantes que asisten a clases presenciales. Como antecedente, ya tenemos más del 90% de docentes que se han puesto la vacuna de refuerzo. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Es abrumadora. Creo que la mayoría de las reuniones que fueron efectuadas por las festividades navideñas de fin de año ocasionaron a que en este mes de enero pues haya una afluencia masiva hacia la elaboración de las pruebas PCR. Hay jornadas que nos ha tocado extendernos, inclusive por la demanda que estamos teniendo nos ha tocado trabajar inclusive domingos. Epidemiólogos aseguran que un retraso en el diagnóstico podría incidir negativamente en la salud pública. Si se demoran en darle 2 días o 3, el certificado no va a aislarse y va a seguir transmitiendo. Ante la escasez de pruebas diagnósticas gratuitas, especialistas recomiendan tomar las siguientes medidas. Una persona que tiene más de 2 síntomas compatibles con Omicron, que es lo mismo que cualquier gripe, y que además vive en un barrio donde hay alta transmisión o ha tenido contactos cercanos, amigos, familiares con COVID, no necesita ahora hacerse pruebas. Tiene una probabilidad de más del 80% de ser Omicron y por lo tanto es mejor que se aísle. Esta semana la positividad en Ecuador superará el 50% y según epidemiólogos, esta cifra podría incrementar si no se cumplen las medidas de bioseguridad. Informó Álvaro Terán. En Quito, puerta a puerta, brigadas médicas recorren barrios para el rastreo de casos positivos COVID-19. Además, se habilitaron nuevos puntos de triaje. La ciudad se encuentra en semáforo rojo con más de 203.000 contagios. La velocidad de contagio en Quito obliga a las brigadas médicas a salir nuevamente a las calles. Esta vez acompañamos a médicos del Ministerio de Salud y del municipio a varios barrios del sur de la ciudad. Su trabajo es el rastreo de casos positivos de COVID-19. A don Luis Giraldo le acaban de dar la noticia, tiene coronavirus. No me he cogido tan fuerte así que digamos, pero me ha salido positivo. Como yo ando en esto por el mercado y todo, me he contagiado. Las brigadas van de puerta a puerta. A las personas que presentaban síntomas se les realiza un triaje y de ser el caso se les aplica una prueba de antígenos. Esta familia que tiene un negocio pensaba que era un simple resfrío, pero 4 miembros se llevaron la sorpresa de que son portadores del virus. Sí nos da un poco de temor, pero como dice, hay que saberlo ya llevar al virus y poner fuerza nada más. Solo en una cuadra de recorrido al menos 6 personas dieron positivo para el virus. Esta semana es compleja según las autoridades por el aumento de casos y riesgo de un contagio. Estamos atravesando el pico más alto desde que inició la pandemia, pero a pesar de esto, el índice de letalidad es muy bajo. Estamos viendo que el proceso de vacunación es efectivo. Y es que también la demanda crece en los puntos de triaje. En este, ubicado en el sector de Santa Anita, cerca de 50 personas hacían fila y les entregaron turnos para ser atendidos. Estoy un poquito gripada y quiero saber si es que tengo. Sí. Ya es 2 horas. La mayoría presentaba síntomas respiratorios. La prueba de antígenos se aplica para los siguientes casos y el resultado está listo en 15 minutos. Y haber pasado 5 días de haber tenido síntomas, quienes han tenido contactos con un paciente positivo y de igual manera ya han pasado 5 días, quienes presentan alteración en sus signos vitales. Quito se encuentra en semáforo rojo con 203.973 casos confirmados de coronavirus. La recomendación es no bajar la guardia y seguir con las medidas de bioseguridad. Informó Priscila Cadena. No olvide que Quito tiene la normativa de pico y placa. Hoy martes no deben circular entre 6 y 9:30 de la mañana y 16 y 21 horas autos y motos con terminación en 3 y 4. Y al volver, un hombre que aparentemente quiso perpetrar un secuestro fue acribillado. Todos los detalles se lo contamos al regresar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Avanzamos con el desarrollo informativo. Un hombre que aparentemente quiso perpetrar un secuestro fue acribillado por el cordón de seguridad de un reconocido empresario, quien habría sido su objetivo. En poder del fallecido se encontró un fusil de largo alcance. Esmeraldas. El hombre quedó tendido en el suelo, en medio del cruce de balas. Junto a él, el fusil de largo alcance. Y es que al parecer estaba todo perfectamente planificado. La particularidad es que en posición de esta persona se encontró un fusil semiautomático. Este fusil semiautomático, la denominación es un fusil AR-15, es un fusil de asalto. Su objetivo era un reconocido empresario de ese cantón que iba en su vehículo y que producto del ataque perdió pista. La astucia del victimario habría sido tal que incluso llevaba hasta un chaleco con aparentes distintivos policiales. Los planes no salieron como estaban establecidos. El occiso no contaba con que su objetivo estaba con sus hombres de seguridad. Una persona se encontraba tendida en la calzada y portaba un chaleco que decía policía judicial. En el escenario también se encontró una camioneta, una Ford 150, y con la presunta víctima. Esta persona había sido el intento de secuestro y reaccionan aparentemente personas de seguridad de este individuo y es victimado el victimario. La autoridad afirma que este fusil tiene similares características a los decomisados en las últimas semanas a organizaciones delictivas en esa provincia. Que son de última generación y que no son de uso ni de la Policía Nacional ni de Fuerzas Armadas, sino son utilizadas, y nosotros hemos visto que las características fusiles son utilizadas por grupos irregulares o grupos organizados delictuales que operan normalmente en México. El hecho ocurre pese a que se ha reforzado la presencia policial en Esmeraldas. Informó Marilyn Caramillo. 8 muertes violentas se registraron en menos de 5 horas. Eso en el cantón Lago Agrio, allí en la provincia de Sucumbíos. La comandante general de policía, Tania Varela, se trasladó hasta ese lugar para generar directrices que puedan reforzar la seguridad en esa zona del país. Un domingo de terror se vivió en las calles del cantón Lago Agrio por los violentos hechos delictivos perpetrados en horas de la noche que dejaron como saldo trágico 8 personas fallecidas por ataque con arma de fuego. Se suscitaron 5 escenas que fueron ya atendidas, explotadas por el personal del eje investigativo. Para esto se requiere un trabajo científico, técnico de las unidades investigativas. Por la magnitud de los eventos presentados, se buscará reforzar las unidades especializadas de investigación y el eje preventivo en la provincia de Sucumbíos para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana. De manera inmediata se están trasladando acá a esta provincia equipos de las unidades de investigación y de inteligencia con la finalidad de reforzar a nuestra Policía Judicial y a la DINASED que se encuentran investigando estos casos. Según los datos proporcionados por la Policía Nacional, 4 de los 8 fallecidos presentaban antecedentes penales. Con esto se suman 14 muertes violentas en los primeros 16 días del 2022, estadísticas que preocupa a la ciudadanía, quienes esperan que con las acciones tomadas se pueda recuperar la tranquilidad y salir a la calle sin el temor de que la muerte llegue en el momento menos esperado. Informó Emilio Albán Sánchez. Y en el norte de Quito, un presunto delincuente fue abatido por un policía que se encontraba en un local de comida rápida. Al restaurante ingresaron 2 sujetos armados con intenciones de robar a los clientes y al propietario. Como dice el refrán popular, llegaron por lana y salieron tresquelados. 2 sujetos con acento extranjero irrumpieron de forma violenta y sorprendieron a los comensales y al dueño de un restaurante. Bajo amenazas e insultos obligaron a entregar las cosas de valor a uno de los clientes, al igual que al propietario. Les agredieron. Él pertenece a una unidad especializada de la Policía Nacional. Inclusive el policía fue agredido, tiene una cortadura en el cuero cabelludo y también en la oreja derecha. Uno de los golpeados era un policía de inteligencia, por eso estaba de civil. Al ver que su vida y de los clientes corría peligro, actuó, hizo uso progresivo de la fuerza e intentó persuadir a los delincuentes que se entreguen,
pero el que cargaba el arma amenazó con disparar y fue en ese momento donde la reacción del uniformado fue más rápida y efectiva. El sospechoso cayó malherido. Que el policía actuó en estricto cumplimiento de la ley, a lo que establece el COIBE en el artículo 30.1. El otro, al ver que las cosas se complicaron, abandonó el local. El presunto delincuente murió a los pocos minutos, fue alcanzado por 2 proyectiles. La acción oportuna del uniformado evitó que las cosas se compliquen. El fallecido, de 30 años de edad y de nacionalidad venezolana, empuñaba un arma tipo pistola. Tuvo que realizar el uso de su arma de fuego ante un inminente riesgo que corría la gente, tanto que se encontraba en el interior del local como también el servidor policial. En la audiencia de flagrancia al uniformado, el juez le dictó medidas alternativas, regresó a su unidad a cumplir con sus labores diarias. El arma entró en cadena de custodia. La instrucción fiscal será de 30 días. Se defenderá en libertad. Defensa institucional de la Policía Nacional está activada, cumplió con los 3 requisitos, estaba de servicio el servidor policial, hizo uso progresivo de la fuerza y también él tuvo que actuar ante un eminente riesgo. Mientras el cuerpo del venezolano de 30 años de edad permanece en el Departamento de Medicina Legal, tienen sus nombres, pero nadie se ha presentado a reclamar el cadáver. En Quito informó Iván Casamen. En Esmeraldas, disparos se registraron durante un funeral. Este hecho se trataría de un aparente enfrentamiento entre organizaciones delictivas. La policía lo calificó como un narcovelorio. Veamos. Eran eso de las 4 de la tarde en Esmeraldas. Y el féretro pretendía ser llevado por los suyos hacia el cementerio municipal, pero hubo un enfrentamiento a bala. En videos viralizados a través de las redes sociales se ve gran cantidad de motos. Mientras tanto, el féretro era llevado a precipitada carrera. El ataúd quedó entonces en medio de la calle, luego fue recogido. En el intercambio de disparos, un taxi incluso fue impactado. Llegó entonces, tras la alerta, a la policía. Narcovelorio que se estaba realizando aquí en el cementerio general, y bajo las premisas de que había agrupaciones que presumiblemente estaban armadas en motocicletas y que realizaron disparos. Quienes eran aparentemente de los bandos salieron a precipitada carrera. Cuando llegó la autoridad, intervinieron entonces el cementerio. Y vaya sorpresa la que se llevaron. Hay 4 armas incautadas tipo revólver con cartuchos y también una botella de licor. Había incluso motocicletas en el Campo Santo. Son 4 motocicletas que están al interior y estamos pidiendo la expresión de la documentación. Si no presentan la documentación o si tienen alguna alteración o tienen alguna denuncia y se cuentan como robadas, van a ser llevadas a los patios de la PJ. El incidente fue aprovechado para perpetrar robos. Los negocios del lugar tuvieron que cerrar sus puertas. Y aunque se ha destinado un amplio contingente de policías y militares en Esmeraldas, eso no ha impedido que los actos ilícitos continúen. Se conoce que el hombre había fallecido hace unos 2 días en el puerto. Informó Marilyn Carmilla. Vamos a la provincia de Esmeraldas. En Atacames, un comerciante de mariscos fue asesinado en el interior de su casa. Las balas alcanzaron a una niña de 11 años, quien también resultó lamentablemente herida en uno de sus tobillos. Veamos. Al parecer, la violencia se dispara en la provincia de Esmeraldas, en el barrio Centenario de la parroquia Tonchihue, cantón Atacames. Un comerciante de mariscos fue asesinado por encapuchados que llegaron a su casa y sin ninguna explicación dispararon a quemarropa. Las huellas por los impactos de los proyectiles quedaron en las paredes, puertas, techo y ventanas. Más o menos comenzó como a la 1 de la madrugada. Los pistoleros llegaron y descargaron una ráfaga de disparos. El hombre de más o menos 50 años de edad fue alcanzado por varios proyectiles que terminaron con su vida de manera instantánea. No sé el nombre de la persona a quien buscaban, pero buscaban a alguien. El hecho criminal dejó una víctima colateral. Una menor de 11 años de edad fue alcanzada por los proyectiles. Ventajosamente, las balas no comprometieron sus órganos vitales. Uno de sus tobillos fue el afectado y se recupera en una casa de salud. Y el doctor nos comunicó que tenemos que hacerle una radiografía para ver si puede que no pueda caminar. Aparentemente el atentado criminal estaba dirigido a otra persona, pero por esas cosas del destino se atravesó en el camino la persona equivocada y los encapuchados descargaron sus armas sin piedad ni compasión. Él era una persona tranquila, amigable con todo el mundo, no se metía con nadie. Él era una buena persona. Que se equivocaron o no, las investigaciones lo dirán. Lo preocupante es el nivel de violencia y la agresividad que imprimen los sicarios. Matan sin piedad alguna. En Quito informó Iván Casamen.
volver de la pausa comercial. Entre un grupo de migrantes latinoamericanos viajaban 4 ecuatorianos quienes intentaban llegar a los Estados Unidos y fueron interceptados por agentes migratorios en México. Con esta información y más regresamos.